Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo capítulo de la serie Cómo salir de una relación tóxica. Mi nombre es Mariel Pérez y en el video anterior comentábamos cómo las relaciones tóxicas nos desvían del mejor camino para nuestra vida, que es el camino que Dios diseñó de antemano para nosotros. Pero también vimos cómo nosotros tenemos la capacidad para salir de ese tipo de circunstancias y que contamos con el amor y con el apoyo de Dios, quien cree en nosotros y quien está dispuesto a ir abriéndonos el camino para avanzar hacia lo genuino, hacia lo verdadero y hacia lo satisfactorio en nuestra vida. Y para esto quiero darte un ejemplo, mi historia, de hecho, pero este testimonio es solamente uno de muchísimos más de lo que Dios quiere y puede hacer contigo, si tú te determinas a hacer tu parte. Porque cuando nosotros hacemos lo natural, Él hace lo sobrenatural. Así que bueno, muy brevemente te compartiré que yo estaba viviendo en el extranjero, lejos de mi familia, de mis amigos más cercanos, y de hecho tuve un accidente. Este accidente hizo que yo me golpease la cabeza muy fuerte y estuve de incapacidad o de baja varios meses. La verdad es que no podía valerme por mí misma para hacer las tareas diarias como ir al supermercado o cocinar. Fue una etapa bastante difícil. Sin embargo, en el fondo fue de bendición porque me dio el tiempo para reflexionar sobre qué estaba pasando en mi vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces nos suceden cosas en la vida inesperadas, parones, que aunque en primera instancia podrían parecer como algo terrible, algo incómodo, en el fondo pueden servirnos para bien si nosotros lo usamos de buena manera, si nos tomamos el tiempo para reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida. Y así yo tuve ese parón en mi vida, que me dio la oportunidad de meditar y darme cuenta de que en realidad me sentía desmotivada y había perdido el camino. Me di cuenta que habían sido mis decisiones, aunque pareciesen pequeñas, fueron mis decisiones las que me llevaron a ese lugar. Y al tomar mi responsabilidad, me sentí con la capacidad y el poder como para poder transformar eso, poder cortar con eso. Así que tomé la decisión y terminé con esa relación. Ahora, no fue nada fácil porque, como te decía, de salud no estaba nada bien y además tenía que cambiar de casa, tenía que cambiar de trabajo, incluso tenía que cambiar de ciudad en donde vivía. Y muchas personas están en esa situación. A muchas personas les retiene el tomar esa decisión porque se ven envueltos como en muchos cambios y no saben cómo afrontar tantos cambios a la vez. Así que en uno de esos días, teniendo un momento de intimidad con Dios, cosa que antes en mi vida pocas veces había hecho, yo hablé con Él y le dije de todo corazón: Dios mío, si tú eres real, porque para esa época yo no conocía a Dios todavía, yo le dije: si tú eres real, este es el momento donde tú te revelas en mi vida, porque no tengo a nadie más. No tengo a mi familia, no tengo a mis amigos cercanos para pedirles apoyo. Así que literalmente solo dependo de ti. Te necesito. Te abro el espacio, te abro las puertas, te abro las ventanas para que tu Espíritu Santo entre en mi vida y como que de las cenizas pueda traer vida, y esos sueños que yo ya había olvidado, recuérdamelos. Enciende esa pasión en mi corazón que me dé la fuerza para avanzar y afrontar todo lo que va a venir. Así que oré con tanta fe y con tanta confianza. La realidad es que no tenía duda alguna. Sabía que Dios estaba escuchando mi oración y que Él me iba a respaldar.
Y yo me comprometí con él y le dije, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde y por favor tú haz lo sobrenatural. Ayúdame a conseguir una nueva casa, ayúdame a conseguir un nuevo empleo, ayúdame a sanar, a restaurar mi corazón, guárdame. Y, y quiero contarte cómo termina la historia, porque yo experimenté un milagro en mi vida. Yo tenía ciertas restricciones para poder trabajar en ese país, por lo tanto cambiar de trabajo era algo realmente complicado. Sin embargo, después de unos días de haber hecho mi oración y de haber tomado pasos para terminar esa relación, yo recibí una llamada inesperada. Primero debes saber que tenía, bueno, como un año de estar mandando currículums a una organización en donde yo siempre había querido trabajar. Uno de los mayores sueños de mi vida, de hecho, uno de los mayores 2 sueños de mi vida, era trabajar en esa organización. Y después de un año de haber estado intentándolo y de haber recibido negativas o de que no, sencillamente no había vacantes, recibo una llamada y resulta que me llaman de esa organización. Y no solo eso, sino que directamente me ofrecen contratarme. Claro, para mí fue una sorpresa espectacular. Recuerdo que incluso me puse a saltar de alegría, empecé a llorar de emoción y tenía la certeza en mi corazón de que había sido Dios quien había hecho ese milagro, porque literalmente ya no tuve que hacer ningún trámite, sino que el puesto era para mí. Cuando yo lo había intentado por mi cuenta, no se había dado. Pero en el momento en el que yo me arrepentí de lo que había hecho mal, había pedido perdón a Dios y había puesto mi confianza en Él y me había determinado a hacer lo correcto, Él abrió puertas para mí de manera extraordinaria. Además, has de saber que 5 personas antes que yo rechazaron ese puesto. Y lo que yo entendí es que Dios ya lo tenía apartado para mí, porque si no, ¿cómo es posible que 5 personas hayan dicho que no? Y no solo eso, sino que días después también conseguí una nueva casa y Dios me llevó a vivir cerca de un lugar natural maravilloso, en donde pude empezar a dar paseos y pude empezar mi proceso de sanidad. Como te decía al principio, te cuento esta historia porque Dios no tiene favoritos. Si tú clamas a Él, Él te responderá. La clave es hacerlo de corazón y con la plena confianza de que Él va a estar allí para ayudarte. Así que ánimo, como decíamos en el video anterior, no estás solo. Dios te ama y tiene maravillosos planes para ti. Nos vemos en el siguiente video.